Quiero pedirles el favor que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo número 42. Jeremías 42, versículo 5. Jeremías 42, 5. Y dice la palabra del Señor: y ellos dijeron a Jeremías, nótese cómo ponen al Señor como testigo: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Hermanos, considero que el asunto que vamos a tratar en este sermón es de crucial importancia para el creyente. Y no obstante, es uno de esos asuntos en el que como creyentes a menudo fallamos para desventura de nuestra propia alma y amargura de nuestro propio corazón. Entendiendo que Dios nos conduce por medio de sus providencias por lugares seguros, aunque tenemos también que admitir en ocasiones desafiantes, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién mejor que Dios mismo para guiarnos? ¿Quién mejor que Dios que permite providencias que afectan nuestras vidas, que moldean nuestras vidas, que encaminan nuestras vidas? ¿Quién mejor que Dios para guiarnos? ¿O qué mejor que los medios que Él ha establecido para buscar consejo cuando lo necesitamos? Buscar el consejo de Dios es deber suyo como creyente, no imaginárselo. Los creyentes a menudo se imaginan: Dios me dijo, Dios me está llevando por este camino. Se lo imaginan. ¿Y de dónde viene eso? Del corazón engañoso y perverso del cual brotan las concupiscencias. Tenemos que ser humildes, hermanos. Buscar el consejo de Dios es deber de cada uno de nosotros. Meditar en el consejo de Dios es una gran necesidad para nosotros. Pero ¿qué nos ganamos con buscar el consejo de Dios como lo hizo esta gente? Y de meditar en el consejo de Dios como también lo hizo esta gente, si no vamos a hacer el consejo de Dios como tampoco lo hizo esta gente. Hay creyentes que anhelan el consejo de Dios, buscan el consejo de Dios y terminan haciendo los consejos de su perverso corazón. Nosotros necesitamos entendimiento, porque a la final no importa tanto si buscamos o pensamos en el consejo que recibimos, sino que lo que importa es si lo acatamos. Y aquí, queridos hermanos, es donde los creyentes fallan a menudo, en acatar el consejo de Dios. Este pasaje, o las porciones de los pasajes que vamos a leer, y que por cierto, creo ser un pastor que no está pidiéndoles que abran la Biblia aquí, allá y allá más de 2 veces, pero hoy sí le quiero pedir el favor a cada uno de ustedes que los pasajes que cite los busquemos. Hoy es muy importante, no que no lo sea, pero hoy es muy importante que así procedamos.
Este pasaje muestra la realidad de aquellos que dicen: Señor, muéstrame el camino a seguir, como lo cantábamos en el himno. Pero una vez Dios muestra el camino a seguir, terminan haciendo lo opuesto, oyéndose por el camino opuesto. Y entonces yo me pregunto, y quiero que ustedes también lo hagan, ¿para qué en realidad buscamos el rostro del Señor en este o en aquel asunto si ya hemos tomado una decisión? ¿Usted por qué está buscando la guía del Señor si usted ya tomó una decisión en su corazón? ¿Por qué lo está buscando? ¿Cuál es la razón por la que quieres tentar a Dios? ¿No sabes tú que tentar a Dios trae consecuencias fatales para tu alma? Pero pastor, ¿cómo yo lo estoy tentando? Usted tienta a Dios cuando usted dice: voy a buscar el consejo de Dios, y Dios en su benevolencia le muestra el consejo o por medio de la palabra, o por medio del pastor, o por medio de sus devocionales, o por medio de un sermón, y usted termina haciendo lo opuesto al consejo que Dios le ha dado. Tenga cuidado, mi amado, porque eso es tentar a Dios. Si usted no está dispuesto a seguir por el camino que Dios le muestra en su consejo, mejor no lo busque. Y digo mejor porque tentar a Dios es decir: voy a buscar el consejo de Dios. Y cuando el consejo de Dios es puesto frente a usted, usted dice: no, ese no puede ser el consejo de Dios. Justo como lo que pasó a estas personas. Usted tiene decisiones de repente que tomar en el ámbito de la casa, en el ámbito laboral, el ámbito familiar. Todos los días tomamos decisiones. Algunas de esas decisiones no requieren: Señor, voy a ayunar para que tú me indiques el camino a seguir. Otras requieren que nos apliquemos a inquirir la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. No sé a cuál supermercado ir, si a este o a aquel otro. Voy a orar. Hágalo si quiere. Pero usted sabe, porque su conciencia le da testimonio, de que muchas veces usted ha tenido frente a usted decisiones que tomar y usted no ha consultado a Dios. Le hago una advertencia: no se confíe que hasta el día de hoy las cosas no le hayan salido tan mal como le hubieran podido salir. Si no le salieron tan mal como le hubieran podido salir, no es porque su decisión haya sido la mejor, sino porque Dios tiene misericordia incluso cuando nos equivocamos. Hermanos, no seamos insensatos entonces, y menos hipócritas. Si nos acercamos al Señor confiado de que Él nos guiará en todo asunto, debemos acercarnos entonces con sinceridad de corazón y con un genuino deseo de obedecer, incluso si el consejo que escuchamos es contrario a lo que nosotros queremos. Ojo, y sabemos por experiencia que muy a menudo el consejo de Dios va en contraposición con nuestros deseos. Y sabemos por experiencia propia que muy a menudo el consejo de Dios y nuestros deseos van por dos caminos diferentes. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Vamos a proveer un poco de contexto al tema
Y esta es una historia fascinante, pero es una historia para usted, para que usted aprenda. Esta historia no es para entretenerlo por 30 o 40 minutos. Es una historia en la que hay un mensaje que es fácil de derivar. Hay frutas, y ustedes las conocen, en palos muy altos. Yo nunca me he encaramado a un palo muy alto a coger una de esas frutas, pero hay otras que son fáciles de coger. En estos días me mandaron la flor, la mata de una pitaya, fácil. La fruta más rica y dulce del mundo. Ahí solamente basta uno agacharse un poquito y arrancarla. Esta es como la pitaya. Es un consejo dulce, donde a usted no le toca hacer mayor esfuerzo, sino tomarla. Vamos entonces a poner las cosas en su debido contexto. Tenemos que saber qué era lo que sucedía. En aquel entonces Jerusalén había persistido en sus idolatrías y en su desacato por la ley de Dios. Y tanto persistieron en violar la ley del Señor que Dios trajo sobre sus habitantes, incluyendo el rey, gran castigo. El exilio en Babilonia, del cual no vamos a hablar. Ojo con esto. Este contexto nos obliga a pensar en lo que ya había pasado con el pueblo, gran parte ya cautivo en Babilonia, gran parte ya llevado por el rey de los caldeos Nabucodonosor. Así que venimos a este texto con una presuposición bíblica, es decir, con algo que ya pasó. Dios le había advertido a este pueblo: tengan cuidado, miren su pecado, va a venir castigo. Y el pueblo tentaba a Dios. De la misma manera como cuando una persona peca y peca y peca y tienta a Dios, creyendo que no va a venir sobre él el debido castigo. Y así pasaron muchos años entonces. Habían ignorado la guía y el consejo que Dios les estaba dando. Repito, esto es importante. Este pueblo había ignorado la guía y el consejo que Dios les daba por medio del profeta Jeremías. Una y otra vez venía la guía y el consejo, y ese mismo número de veces ignoraban el consejo, rechazaban el consejo. En ese orden de ideas fue entonces como Dios decidió cumplir su palabra. Habría de destruir esa ciudad, de llevar a sus habitantes hacia el cautiverio en Babilonia. Pero pese a ese gran cautiverio, quedaron algunos pocos. La escritura en el pasaje de Jeremías 42 nos habla de gente gente militar, gente de guerra, pero a la final dice en el versículo 2, dice: pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. Es decir, quedó un pequeño remanente. Allí quedó el pequeño remanente. El rey de Babilonia, quien había llevado a toda la ciudad cautiva, puso, y era una costumbre de los reyes de aquel entonces, poner personas de la misma nacionalidad de las tierras que habían conquistado sobre esas personas para ganarse al menos un poquito de respeto. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Exactamente eso. Puso a un judío a gobernar en el nombre del rey de Nabucodonosor sobre los que quedaron de toda la cautividad. Ese gobernador no es de mayor interés, pero para que ustedes vean cómo se desarrolla el asunto, se llamaba Gedalías. Era un judío. Y este gobernador Gedalías nunca, escuche esto, nunca maltrató al remanente. Nunca amenazó a sus coterráneos. Nunca los gravó ni los cargó con impuestos.
nunca trató mal a alguno de ellos, nunca lo hizo. De hecho, Gedalías, ojo con esto, le dijo a este remanente, le dijo: no tengáis temor de servir a Nabucodonosor. Lo dijo en el capítulo 40, versículo 9. Quiero que lo leamos, cada versículo quiero que lo leamos. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, es decir, al remanente, a los que habían quedado. Miren lo que les dijo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia y os irá bien. El consejo era sencillo, ¿no era así? Era sencillo. No habían más impuestos para ellos, no tenían que abandonar la religión de sus padres, no tenían que hacer nada extra, solamente tenían que estar bajo el dominio de los caldeos sin amotinarse, sin rebelarse. Gedalías les dice: hagan esto y les irá bien. El asunto es que había una persona, un hombre allí entre los del remanente, llamado Ismael, y ese Ismael mató a Gedalías. Ismael mató a Gedalías, es decir, mató a la autoridad que Nabucodonosor había puesto sobre el remanente. ¿Qué creen ustedes que pasó? Claro, las alarmas se encendieron. Bueno, además de Gedalías, también mató a otros soldados babilonios. Y además a otros judíos que estaban con Gedalías. Este hombre hizo un daño tremendo. El asunto es que después se pierde, cosa que ya no importa. ¿Cuál era el resultado de todo lo que hicieron? Que ahora este remanente tenía una gran preocupación en su alma. Y noten ustedes cómo pueden ir comparando lo que sucedió con los pecados. Cuando usted peca, usted tiene una mala conciencia. Dios me va a castigar, Dios me va a disciplinar, esto no fue así, ¿cierto? Este pueblo dijo: Nabucodonosor va a venir y nos va a consumir. Este pueblo dijo: aquí si quedamos pocos, ahora sí no va a quedar ninguno. Así que se imaginaron, y esto es importante, porque cuando usted toma decisiones, muchas de las cosas que lo ayudan a tomar una decisión, por lo general mala, son las imaginaciones. Si dejamos las imaginaciones y nos aplicamos a inquirir la palabra del Señor, vamos a evitar lágrimas más adelante. Pero entonces las imaginaciones de este pueblo lo llevaron a montarse en la película, digámoslo así. Y quiero que entonces vengamos a 41:6, ahí mismito. Jeremías 41, versículo 6. 16, me excusan. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijos de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído de Gabaón. Ojo, y fueron y habitaron en Jerut-Jinam, que está cerca de Belén, ojo, a fin de ir y meterse a Egipto. Esta parte es fundamental. Se fueron moviendo, hasta llegaron a un punto donde ya tenían a Egipto, como dicen, a pepa y cuarta, cerquitica. Versículo 18, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanaías, a Gedalías de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Vamos bien hasta ahí en la historia, ¿no? Lo que ustedes deben notar fue el énfasis que hicimos ahora. Estas personas ya habían decidido ir a Egipto para escapar de la ira del rey de Babilonia.
Nótese que hasta este punto no hay consejo que pidieron. Nótese que ellos ya habían empezado a hacer los planes, ya los habían ejecutado, no los habían concluido, pero estaban a punto de hacerlo. Uno hubiera pensado que como pueblo de Dios ellos habían buscado el consejo de Dios, pero no había sido así. Ellos vieron frente a un problema, vieron una ruta de escape no con los ojos de la fe, sino en la carne. Vieron esa ruta de escape y finalmente la meditaron, la sopesaron, la consultaron entre ellos y tomaron la decisión: vamos a hacerle. ¿Una decisión antes de un consejo? A mí me enseñaron que primero eran los consejos y después las decisiones. El cristianismo independentista que se ha apoderado de muchos creyentes funciona así: tomo decisiones y después pido consejo. Y termina siendo: tomo decisiones y después me seco las lágrimas. Lo cierto del caso es que pese a que ya habían decidido qué hacer, estas personas presididas por Johanán, como ya lo afirmamos, van, hermanos, y ve aquí la hipocresía, van con un sentido de urgencia a buscar el consejo del Señor. Versículo número 2, 42:2, léalo. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto o este remanente que tus ojos ven. Hermanos, ellos temían el rey de Babilonia, temían morirse de hambre, temían morir a espada y eran conscientes de que solo Dios podía salvarlos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Escogieron ir a Egipto. Vieron en Egipto: allá no va a haber hambruna, allá la espada del rey no me va a alcanzar. Vamos a huir de nuestras propias consecuencias de los pecados. ¿Sí me entendieron eso? Vamos a huir de nuestras propias consecuencias de nuestros pecados y vamos a ver si logramos que ninguna de ellas nos alcance. No necesitamos consejo para eso. Seguramente se preguntaron. Mis amados, años atrás, Jeremías les había dicho: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios de Israel. Ya les había dicho. Esto lo encontramos en Jeremías 17:9. Y vamos ya en Jeremías 42, ¿no es así? Ya les había dicho todo esto. Pero ellos no habían aprendido la lección. Porque cuando una persona es necia, no pide consejo y se equivoca, el necio, como dice la Escritura, es como el perro que vuelve a lamer su vómito. Y eso mismo sucedió con este remanente. No habían tenido en cuenta a Dios, habían tomado la decisión aparte del consejo de Dios. Y mis amados hermanos, esa mala decisión que tomaron aparte del consejo de Dios, ignorando las sendas del Señor, les costaría su vida. Pero en caso de que alguien diga: pastor, ellos sí fueron a buscar el favor de Dios. No, hermanos, ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Solo querían usar a Dios como comodín en caso de que algo no les saliera bien. Y eso, lamentablemente, es una vergüenza para todo aquel que diga creer en Cristo. O tienes en cuenta a Dios e inquieres su voluntad por los medios que Dios ha establecido, por la lectura de su palabra,
por el consejo de hermanos sabios. Ahorita vamos a hablar de este cuento de hermanos sabios, por el consejo del pastor o por un sermón. Hermanos, pero no podemos esperar bendición si todo lo que tenemos, o mejor, todo a quien tenemos por consejero es el corazón engañoso y perverso. Dijo Jeremías también, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Usted no se acercaría a pedirle un buen consejo a un engañador? Miren lo extraño, pero el mejor consejero de muchos de ustedes es su propio corazón engañoso y perverso. Pero ¿saben qué es lo peor de todos? Vuelvo y repito, lamentablemente estas personas, este remanente, era el remanente de un pueblo necio, de un pueblo que no parecía aprender de sus desgracias en el pasado. Este pueblo una vez más buscaba refugio en Egipto, a pesar de que Egipto ya en el pasado los había defraudado. Yo sé que me creen, así que no les voy a decir no me creen. Vamos a Jeremías 37:7. Vamos a leer solamente un versículo. Esto fue en otra ocasión, años atrás. Miren lo que pasa. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra Egipto. Jeremías 37. Han pasado más de 20 capítulos desde que Jeremías les advirtió: no confíen en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Estos no aprendían. Volvieron a confiar en ellos mismos. Dijeron: de aquí no nos va a librar nadie, solo el rey de Egipto. El rey de Egipto sale en supuesta defensa después de haber recibido un pago. ¿Y qué dice? A la mitad del camino se devolvió, se quedó con el pago y dejó a las personas que esperaban ayuda a merced de la espada del rey de Babilonia. Pero esta no era la primera vez que este pueblo iba en pos de su propio consejo y no del consejo de Dios. El mismo profeta Jeremías se los había dicho años atrás. Dice, se los leo: este pueblo no oyó ni inclinó su oído a la voz de Dios. Dice, antes caminó en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Jeremías 7:24. ¿Cuántas veces has caminado tú en la dureza de tu propio corazón, hermano? ¿Cuántas veces has necesitado tomar una decisión sabia y el único consejero al que has querido consultar es tu corazón engañoso que te dice: sí, hazle, que Dios está contigo? ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado devolvernos de un camino que nuestro propio corazón ha trazado y nos ha tocado devolvernos con lágrimas para buscar entonces el camino de Dios? ¿O cuántos de ustedes no han tomado decisiones fundamentales en su hogar? Se han ido para otras partes y han regresado. Prueba de que lo que ocurrió en primer lugar no fue resultado de una búsqueda de un consejo divino. Sí, Dios lo permitió. Y lo permitió para bien, en su misericordia. Pero no quiere decir que lo que usted hizo en primer lugar es aceptable y fue lo correcto. Y eso hay que aprenderlo a discernir. ¿Cuántos de ustedes han emprendido algún tipo de proyecto, de empresa, solamente apoyándose en las cuentas alegres que han hecho y en los consejos de otros
avaros que le han dado y no le ha resultado. Hoy es día para aprender. Hoy es día para no imitar a este pueblo que una y otra y otra y otra y otra vez desechó el consejo de Dios y caminó en sus propios consejos, Jeremías 7:24, y en la dureza de su corazón malvado. ¡Qué locura! Estas personas hacían parte de un pueblo que conocían bien las consecuencias de no buscar el consejo de Dios o de buscarlo y no obedecerlo, y aún así persistían en obrar de la misma manera que Dios tanto reprocha, llevando a cabo los consejos perversos de sus propios corazones. Hermanos, delante de nosotros, en cada decisión que usted tenga que tomar, nunca se le olvide que está la bendición y también la maldición. Delante de ellos estaba la bendición. Jeremías 42:10. Este es el consejo que Jeremías les da en respuesta al aparente deseo que tenían de obedecer al Señor. Señor, muéstranos tus caminos. Vive Jehová, que haremos conforme tú nos digas. Bueno, aquí viene la palabra del Señor, aquí viene el consejo del Señor. Aquí estaba la bendición del Señor, usted lo sabe. Dios bendice su consejo. Dios honra su palabra. Dice, si os quedareis quietos en esta tierra, note lo maravilloso. No les está diciendo, muy bien, bravo por el pecado, muy bien por las muertes que ustedes llevaron a cabo, se los aplaudo, muy bien. En recompensa, no les está diciendo eso. Dios seguramente trataría con eso de otra manera. Lo que les está diciendo es, escuchen, escuchen. Quédense quietos en esta tierra. Y aunque la palabra perdón no está aquí, usted sí la puede derivar de las siguientes frases. Si os quedareis quietos en esta tierra, dice, os edificaré y no os destruiré. ¿Sí lo ve ahí? Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Quédense ahí. Ese es mi consejo. Ese consejo no le gusta a muchos cristianos, porque cuando uno le dice a algún cristiano que está desesperado por hacer algo, lo último que ellos quieren escuchar es, guarde quietud y ore. Ese es el consejo más despreciado por todos. ¿Quietud? ¿No ve la premura de la decisión que tengo que tomar? ¿Ore? Ya oré, es tiempo de actuar. Dios dice aquí, en reposo os salvaré, en quietud os bendeciré. Sigamos leyendo. Versículo 11, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros, oigan, con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Noten el hermoso consejo, les estaba diciendo, ustedes son culpables, pero aquí estoy yo para perdonarlos. Aquí estoy yo para levantarlos. Aquí estoy yo para edificarlos. No los voy a acabar, los voy a salvar. No los voy a entregar en manos del rey de Babilonia. Van a estar en mis manos. Versículo 12. Y tendré de vosotros misericordia. Y porque yo, Jehová, tendré de vosotros misericordia, podemos leer el resto. Él tendrá misericordia. Ese era el consejo. No había nada más. Ese era un camino. Pero delante de ellos, Dios, siendo siempre honesto y transparente y purísimo en todo lo que hace, delante de ellos pone también el camino de espinas, el camino de lágrimas,
el camino del lloro y del crujir de dientes, el camino de la desgracia, ese camino de ajenjo e hiel, ese camino que testifica en contra de nosotros, hiciste lo que no tenías que hacer. ¿Y qué dice ese camino? Vamos a leer el versículo 13. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual, noten cómo su propio corazón engañoso ya los estaba engañando aquí, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá. Versículo 16, léalo en su corazón. Sucederá que lo que temieron, eso les aconteció. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allí en Egipto os perseguirá, y allí mismo moriréis. El mal que temían, ese les aconteció. Por creerse más listos, más sabios que las maneras en las que Dios ha estipulado que sus hijos busquen consejo para sus vidas. Hermanos amados, buscar el consejo de Dios y acatarlo nos evita dolor, nos evita lágrimas y sobre todo nos evita pérdidas para el alma e incontable número de aflicciones. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la razón por la que usted está sentada o sentado en esta mañana? ¿Cuál es? Muy probablemente la mayoría de ustedes dijo, voy a ir a escuchar palabra de Dios. Primer punto, esa no debería ser la respuesta correcta. La respuesta correcta es, yo voy a adorar a mi Dios. Claro, en esa adoración usted debe participar en todos los elementos, debe seguir la lectura con paciencia, debe participar en su corazón de las oraciones, debe involucrarse en el canto de los himnos, meditando en esas verdades. Y claro, también algunas personas dicen recibir pasivamente la palabra del Señor. No, recíbala activamente, es decir, sea manso para escuchar el consejo de Dios. Así en este momento Dios esté escarbando en su herida con mertiolate, así le arda, sea humilde para atender el consejo de Dios, porque el consejo de Dios no viene para fastidiar a nadie. Si el consejo de Dios nos incomoda, no es porque Él tenga como propósito incomodarnos, sino porque nuestro pecado es el que nos incomoda cuando escuchamos el consejo de Dios. Sea humilde y escúchelo. ¿Por qué, repito, vino usted esta mañana? Bueno, vino a adorar a Dios, pero también vino a escuchar el consejo de Dios para su vida. Entonces, si usted vino, como supongo, a escuchar el consejo de Dios para su vida, yo espero que cuando usted lo escuche, usted no diga como esta gente, ese no es consejo de Dios. Así producen o así replican los impíos cuando un consejo no concuerda con las concupiscencias y las durezas de su corazón. Entonces, ¿acaso se ha equivocado el Señor en un solo consejo? ¿Alguna vez Dios le ha dado un consejo en la palabra en el que Él no te haya bendecido
cuando lo has obedecido? ¿Ha sucedido que Dios te haya abandonado después de haberte indicado qué camino tomar? Ese es su caso. Miren, hermanos, si ese ha sido su caso, usted tiene 1001 razón para desconfiar del consejo de Dios por medio de la palabra, por medio del sermón, por medio de los ancianos de la iglesia, por medio de los ancianos de la iglesia que lo conocen a usted más de lo que en ocasiones usted mismo se conoce. Sea humilde. ¿Por qué las personas de ciertas iglesias tienen la mala práctica de contactar a otros pastores de otras iglesias para pedirles un consejo? Entre muchas cosas que podríamos hablarle a esa deslealtad, mediten esta: porque los otros no conocen sus pecados tan bien como los conoce el pastor de su iglesia. Y espero que no haya pastor de iglesia que esté dando consejos a ovejas de esta congregación, como muy seguramente a mí no me gustaría, o a ellos no les gustaría que uno estuviera aconsejando ovejas de sus rebaños. Entonces, si Dios ha fallado en sus consejos, es más, si ese ha sido el caso, usted no tiene 1001 razones para desconfiar de Él, sino que usted tiene una infinitud de razones para buscar su propio consejo sin buscar el rostro del Señor. Pero yo sé que ese no ha sido el caso, ni el suyo, ni el mío, ni el de nadie. Cuando uno de sus hijos le pide a Dios que le muestre el camino, he aquí Dios siempre le mostrará el camino a seguir, porque está escrito: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Señor, es que yo no entiendo, soy un poquito cerradito. Dice la promesa: te haré entender mi voluntad. No importa si has estudiado, no importa si eres un doctor o un profesional, te haré entender mi propósito para ti y yo mismo, dice la Escritura, te enseñaré el camino por el que debes andar y te cuidaré en ese camino. Mire cómo se amontona promesa tras promesa, bendición tras bendición, cuando buscamos el consejo de Dios, mis amados. Así que si usted busca el consejo de Dios, Dios le dará el consejo apropiado. ¿Cómo? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿de qué manera Dios le va a dar un consejo a usted? Al menos las bases. Por favor, vuelvo y le repito, si usted no lee la palabra del Señor, si usted no conoce la voluntad revelada del Señor, ¿cómo Dios lo va a aconsejar? No dice el salmista que en los pensamientos nocturnos Dios le aconsejaba. Por medio de la meditación de su ley, de su palabra, mis amados. Dios nos aconseja por medio de la lectura de su palabra. ¿Qué otra cosa hace nuestro buen Señor? Tanto Él como el Hijo, nuestro Señor, envían al Espíritu Santo para que un consejo pueda ser iluminado y nosotros lo podamos comprender. Cuando nosotros necesitemos tomar una decisión, no saltemos frente a la primera propuesta, porque lo que estaríamos haciendo es no tener en cuenta a Dios. Y por norma general, por mucho que Dios nos ame, al que no tiene en cuenta a Dios, Dios le permite que se golpee para que aprenda a tenerlo en cuenta. Hermanos, por la predicación de la palabra, el mundo carismático está empecinado en ver señales y manifestaciones. Dios habla por medio de su palabra. Dios aconseja y guía por medio de la palabra predicada desde el púlpito. Ore por los hermanos que predican. Ore por el pastor que predica. Pídale al Señor que de esa roca, de ese púlpito, siga manando agua fresca, guía para usted,
a usted le conviene eso. Luego ore. ¿Por medio de qué Dios guía? Por medio del sabio consejo de su pastor. Oigan, vea, les cuento una cosa. El pastor no está, Dios no lo ha puesto para que le resuelva a usted las cosas más triviales de todas. Pastor, ¿dónde compro? ¿En el ARA o en el D1? Eso es decisión suya. Pastor, ¿qué compro? ¿El agua Omi o el agua Cristal? Eso es decisión suya. Pero una de las tareas del pastor no solamente es darles el pasto, el alimento que desciende de lo alto, mis amados hermanos, sino guiarlos. Créame que uno ya tiene los suficientes problemas, pero si el pastor no está allí para guiarlos, entonces ¿para qué está? El pastor no quiere que usted lo llame, lo trivialice, se vuelva dependiente de la figura pastoral. Oh, Dios nos guarde de eso, hermanos. Dios nos guarde de regresar a atar nuestras vidas a que si el pastor lo dijo, lo hacemos. No, hermanos, tenemos que comenzar a andar en madurez. Pero para poder andar en madurez, tenemos que comenzar pidiendo buenos consejos. Hermanos, el pastor no es infalible, pero siempre lo he dicho, una de las maneras en las que Dios ratifica, confirma ese llamamiento pastoral es por medio de los consejos que Él da. Y yo, hermanos, doy gloria al Señor que hasta el día de hoy Él ha ratificado este ministerio. No le huya a pedirle consejo al pastor. La gente le huye cuando sabe lo que el pastor le va a decir. No importa, vaya y búsquelo. Porque puede que el pastor sea el último elemento de protección para una mala decisión que usted tome. Puede que sea ese. Puede que de ahí para allá ya no haya nada más. Aproveche lo que Dios le da, mi hermano. Pastor, es que sé que usted está muy ocupado. Sí, hermano, pero esto es parte de lo que Dios nos manda hacer. Entonces, no nos vamos al extremo de vamos a hacernos hiperdependientes del pastor, vamos a preguntarle todo al pastor. Pero no cometamos el error de creernos libres porque, no, yo ya he orado. Bueno, si usted ha orado, si usted ya tiene algo más o menos en mente, vaya. Desafía a Dios en el mejor sentido de las palabras, vaya y dígale al pastor aquello por lo que usted está orando. Vamos a ver si Dios se lo confirma. Así se mueven las cosas, mis amados hermanos. Busque el consejo de hermanos sabios. Ojo con esto. Yo aquí no estoy en ninguna manera. Estoy diciendo, busquen consejo de cualquier hermano. No, señores. Busquen consejo de hermanos sabios. ¿Quién hay sabio entre ustedes? No busque el consejo del hermano que tenga sus mismos problemas. No busque el consejo del hermano con el que usted comparta las mismas concupiscencias. Porque ese hermano va a ser mal para su vida. Pero pastor, es un hermano, claro. Pero un hermano que está lleno de deudas a más no poder, y alguien se acerca para pedirle un consejo acerca de las deudas, el consejo de repente no va a ser muy bueno, que digamos. Busque un hermano que no tenga sus inclinaciones pecaminosas. No busque un hermano santo en la perfección porque pues no lo va a encontrar. Ojo, no busque un hermano al que usted le haya hecho muchos favores para no obligarlo a que él se lo pague diciendo, sí, hágale que vamos bien por ahí. Hermanos, debemos ser más sabios. No busque necesariamente el hermano con el que usted se la lleva bien. Espero que se la lleve bien con todos,
Pero no busque el hermano con el que usted se la lleva bien, con el que va, con el que viene, con el que anda, con el que compra, con el que sirve. No lo busque así. Porque de repente ese hermano va a tener un peso de conciencia de decirle lo que usted quiere oír. Busque al pastor a quien realmente le da lo mismo decir sí que no. Porque lo que él dice, no dice para complacerlo a usted, sino dice para honrar al Señor. Hermanos, podríamos aquí abrir paréntesis de ejemplos, grandes ejemplos que han ocurrido a lo largo de 12 años, que obviamente no vamos a entrar en detalles, pero no lo vamos a hacer. Busque el consejo de su pastor. Claro, primero ore. Primero inquiera la palabra del Señor, claro que sí. El pastor no está. Voy a buscar un par de hermanos sabios, hermanos prudentes, hermanos de testimonio. Voy a buscar un par de esos hermanos. Por tanto, si usted ha venido a este lugar para escuchar el consejo de Dios para su vida, entonces yo lo exhorto en el nombre de Cristo a que se arrepienta del consejo que ya ha tomado en su corazón, sin haber pedido el consejo de Dios. ¿Cuál es? No lo sé, yo no veo sus corazones. Y no estoy sacando verdades a punta de mentiras, ni mucho menos. Pero probablemente hay alguno entre ustedes que ya ha decidido hacer algo sin el debido proceso. Arrepiéntase, que aún quizás está a tiempo. Y le expongo algunas razones por las que siempre es sabio buscar el consejo. Empecemos por la más básica, por su pecado. Su pecado afecta su consejo. Es decir, su pecado afecta las acciones que usted se ha propuesto ejecutar. Por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo. Su irresponsabilidad con el manejo del dinero lo lleva a seguir su propio mal consejo. Voy a pedir prestado más dinero para pagar lo que debo. Muchas veces las deudas no se solucionan con más préstamos, hermanos. Solamente esto es un ejemplo puntual. Tenga cuidado, porque mientras cada uno de nosotros siga luchando con el pecado, muy probablemente consultar a ese propio consejero donde vive el pecado va a resultar que nosotros terminemos haciendo algo malo. Las apariencias, en segundo lugar. Las apariencias afectan su consejo y ponen al creyente en un tipo de visión de túnel donde todo lo que le han propuesto es perfecto, donde el negocio que le han propuesto es perfecto, donde la venta que le han propuesto es perfecta, donde las ganancias que le han propuesto son perfectas, donde los riesgos son mínimos. Y eso pone al creyente en una visión de túnel. Todo lo que ve es la apariencia. Es decir, lo que usted ve, por muy bueno que lo vea, no siempre es lo que parece. Y incluso, mis amados, escuchen esto. Si todo lo bueno que le han propuesto en realidad es bueno, a usted le parece bueno, puede que no sea bueno para su caso en particular. Usted necesita, hermanos, que una persona sabia se siente con usted. Abro paréntesis, por eso aquí el pastor no sabe cuánto ofrenda cada uno. Y tampoco nunca lo sabrá. Porque cuando yo me siento con usted a darle un consejo, no es para acariciarle el pecado, mi hermano. No, a este me toca tratarlo con pañito de seda para que no se vaya de la iglesia. Hermanos, si se van de la iglesia por un consejo que no les gustó, debemos, hermanos, dar gracias al Señor. Tenga en cuenta esto. Las apariencias engañan el corazón y también engañan
el consejo. Hermanos, decisiones, cambiarse de casa, cambiar de empleo. Hombre, ustedes no le tienen que pedir permiso al pastor. ¿Quién dijo eso? Pastor, me quiero cambiar de trabajo. Cámbiese. Pastor, quiero cambiarme de casa. Cámbiese. Pero hay cuestiones, hermanos, en las que ustedes en ocasiones no piensan como cristianos. Pida consejo. Puede que Dios ayude y puede que le esté librando de una consecuencia terrible para su vida espiritual. Sus emociones, las emociones afectan los consejos. Si usted está muy enojado, de repente lo que usted se determine a hacer será impulsivo y vengativo. Si está muy feliz, usted no va a considerar los peligros de la decisión. Y si está triste, su consejo va a ser ceder al desánimo, aquí ya no hay nada que hacer, entreguémonos al dolor. El corazón es engañoso y perverso y un muy, muy mal consejero. Así que si usted es uno, querido hermano, respetada hermana, de aquellos que no tienen por costumbre buscar el consejo de Dios en el pastor o en otros hermanos sabios, pídale al Señor que le conceda humildad para poder aprender, hermanos. Hoy es el momento entonces, ya me muevo poco a poco hacia el final, hoy es el momento para abandonar su consejo y para buscar el consejo del Señor. Y es fácil, hermanos, porque el consejo siempre está cerca a nosotros. Lo tenemos en la palabra, lo tenemos en los sermones, lo tenemos en la oración, lo tenemos en el pastor que siempre está dispuesto. Hermanos, busque el consejo de Dios porque siempre trae bendiciones. Esto no quiere decir que todo lo que Dios nos aconseje lo vamos a disfrutar en gran manera. Pero muy seguramente si acatamos el consejo que Dios nos da, puede, hermanos, que derramemos lágrimas, pero van a ser lágrimas para bien. Ojo con esto. Busque el consejo de Dios en el que no hay pecado. Busque el consejo de Dios en el que le concede paz a su conciencia. Cuando usted no busca el consejo de Dios y las cosas le salen mal, miren lo delicado. Repito, cuando usted no busca el consejo de Dios y las cosas le salen mal, ahí tiene una mala conciencia. No busque tu consejo, Señor. Cuando usted no busca el consejo de Dios y las cosas le salen bien, grave peligro igual modo. Porque usted piensa que lo que usted hizo estaba bien. ¿Cuántas veces a uno no le toca ayudarle al hermano a recoger los vestigios de sus ruinas porque creían que estaban haciendo algo bueno y eso terminó destruyendo sus vidas espirituales, hermanos? Créanme, y no ha pasado ni una ni dos veces. Yo no pretendo, hermanos, asustarlos, pero sí pretendo al menos que el Señor me conceda la dicha de advertirles. Los sermones no son siempre para darles ánimo o para llamarlos al arrepentimiento. Los sermones no son siempre para enseñarles un tema. Los sermones también son para advertencia de los hijos de Dios. Esta es una de ellas. Tenga cuidado en buscar el consejo de Dios. Pero regresemos a nuestro texto ya para terminar. ¿Qué sucede entonces? Bueno, hermanos, ustedes ya saben, el profeta trae el consejo, ellos se comprometen a hacer ese consejo, y si uno no hubiese traído el debido contexto a este sermón, pues uno se hubiera quedado con la duda, pero de repente un poquito injusto. No, hermanos, nosotros ya sabemos que este remanente fue el remanente necio de un pueblo en esencia necio. El que no conozca el contexto va a decir, uy, miren el deseo. Hombre, qué compromiso tan grande. Se comprometieron a obedecer el consejo. Vaya si tenían deseo de obedecer el consejo.
Hermano, ¿cuántas veces usted se ha acercado a Dios para comentarle de sus planes, no para pedirle permiso en ejecutar sus planes? ¿Cuántas veces usted ya tomó la decisión en su corazón de proceder de una manera y quiere santificar su pecado en oración diciendo: Señor, yo pongo delante de ti mi consejo? No sea hipócrita. Haga las cosas al derecho. Traiga el deseo, la petición en oración. Sea paciente esperando la respuesta. Comience a mirar las providencias. Trate de pedir consejo con otras personas y a la final va a tener más elementos de juicio en su escritorio para tomar una decisión. El pastor no toma decisiones por ustedes. Les ayuda a que ustedes no tomen malas decisiones. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Él te envía. Miren, hermanos, solamente es por expandir un versículo. ¿Cuántos pecados usted ve aquí? Primero, hipocresía. Haber pedido consejo cuando ya habían decidido el suyo propio. Hipocresía. Segundo, violación del tercer mandamiento. ¿Pero dónde está? Oigan esto. Jehová sea entre nosotros testigo. ¿Están citando el nombre del Señor cuando no tenían disposición de hacer la voluntad del Señor? Van dos pecados. La mentira. Los malos consejos por lo general no vienen solos, vienen acompañados de más y más y más pecados. Tenga cuidado con eso, querida oveja del Señor. Hermanos, todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Cuando Jeremías habla en el nombre de Dios a este pueblo, le respondieron, capítulo 43, léanlo conmigo. Vamos a leer el versículo 2. Jeremías les estaba hablando. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, los mismos que primero le pidieron a Jeremías que fuera a consultar a Dios. Dice, y todos los varones, dice, soberbios. Ese es aquel que no pide consejo, sino que hace lo que dice su perverso corazón. Soberbio. ¿Y qué dijeron ellos? Mentiras dices. ¿Qué? Solo porque el consejo que vino de parte del Señor les arruinaba todos los planes que ya habían hecho. ¿Solo por eso llaman mentiroso a Dios y al profeta? Así de lejos llegan los hombres que primero hacen y después piden consejo. Mentiroso. ¿No era más fácil, mis amados, con el final que me imagino, ustedes ya saben, no era más fácil que ellos se devolvieran y se quedaran donde el Señor los había dejado y donde Él les había jurado plantarlos, edificarlos y no destruirlos? Eso era más fácil. Hermanos, muchas veces es más fácil darle vuelta atrás a una mala decisión que persistir en la mala decisión creyendo que Dios nos va a bendecir. Versículo 2. Y le dijeron a Jeremías, mentiras dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Yo, meditando en este asunto, me preguntaba eso. ¿Por qué ellos se atrevieron a decir esto? ¿Por qué ellos se atrevieron a decir que Dios no los había enviado? Y entre muchas respuestas que podríamos todos dar, ¿saben? Hay una. Y este es el peligro de tomar decisiones sin pedir consejo. Este pueblo solo vio una
salida a su dificultad. Una. ¿Cuál? Volémonos de aquí como volador sin palo, porque nos van a agarrar los caldeos y van a acabar con todo. Eso fue lo único que vio este pueblo. Pero vuelvo y le repito, hermanos, los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y sus caminos diferentes a los caminos del hombre. Dios tenía otra manera de salvarlos. Dios tenía otra manera de socorrerlos. Pero al despreciar el consejo de Dios, ellos mismos abrazaron sus consecuencias y todo lo fatal que les sobrevino. No se les olvide, frente a una dificultad, frente a una situación, frente a una decisión que tenemos que tomar, el problema radica que se nos olvida que somos humanos y solamente vemos una salida o dos. Recordemos en ese momento, los caminos de Dios no son como los míos. Voy a buscar el consejo de Dios. ¿Qué pasó entonces? Humanamente hablando, huían de una posible hambruna y Egipto tenía alimento. Huían porque no tenían cómo defenderse y a Egipto le sobraban los carros y los hombres de a caballo. Huían para no caer en manos del enemigo y a Egipto, otra de las potencias de aquel entonces, no tan grande de repente como los caldeos, pero lo veían como amigo. ¿Cómo terminó la historia? Morirían de la plaga de la que habían huido, del hambre que tanto habían esquivado y de la espada que tanto temían. A espada fueron atravesados. Muchos profesan buscar la guía divina, pero solo aceptan aquella que va de acuerdo con su voluntad. Eso es soberbia espiritual, dureza de corazón, rebeldía abierta contra Dios, y Dios reprueba esto de manera severa. Ese fue el mayor error en la vida de estas personas. Y quiera Dios que no sea el suyo.